Bueno, ante todo, reciban un cordial saludo, ¿no? Esta oportunidad eh, voy a volver a compartir un nuevo video referente a un tipo de gráfico que me han estado solicitando continuamente. En esta oportunidad vamos a ver el gráfico lineal, ¿no? Que es un gráfico que comúnmente, ¿no? Le trae problemas en la creación a muchos usuarios. Voy a explicar con detalle, como siempre lo hemos hecho, y vamos a ver los tips para crear este tipo de gráfico, ¿no? Considerando los elementos principales que tiene un gráfico. Entonces, vamos a dar inicio a este video, ¿no? Con una pequeña definición que debemos tener conocimientos para cualquier tipo de gráfico que se quiera crear bajo Microsoft Excel. Bueno, cuando hablamos de los elementos de un gráfico, estamos hablando de que cuando creamos cualquier tipo de gráfico, y normalmente en Excel se manejan dos tipos de gráficos: el gráfico lineal y el gráfico circular, donde la mayoría de los casos están en base a los gráficos lineales. Y un gráfico lineal se crea en base a un ángulo de 90 grados, 180 grados, hasta 270 grados. Cuando hablamos entre 90 y 180 grados, estamos hablando de un gráfico lineal en 2D, o sea, dos dimensiones. Y cuando hablamos de un gráfico lineal con ángulo de 270 grados, estamos hablando de un gráfico con tres ángulos. O sea, ya estamos hablando de un gráfico no 2D, sino un gráfico 3D o en tercera dimensión. Y luego tenemos los gráficos circulares o de pastel, que se crean en base a un ángulo de 360 grados, totalmente circular, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar a ver los elementos que tiene un gráfico. El área verde que ustedes ven en este momento es el área principal donde van a ir todos los componentes del gráfico. Esa área verde se conoce como el área de gráfico, área base o área principal, como repito, donde se van a incluir todos los elementos que tienen un gráfico. En este tipo de gráfico, el primer elemento es el área de trazado. Esta área de trazado, donde netamente aparece el diseño de los gráficos, que puede ser de barra, de columnas, de líneas, etcétera, se crean en base a los valores. O sea, en la gráfica, cada barra representa un valor, ¿no? Cada barra representa un valor. Por ejemplo, estas barritas, esta gráfica, se crea en base a los valores que uno está diseñando. Luego tenemos el eje principal, que es el eje de X. Y en el eje de X siempre van a ir exclusivamente los datos de tipo texto. Ojo, en el eje de X siempre se van a colocar los datos de tipo texto. Luego tenemos el eje de Y. En el eje de Y siempre van a ir los valores. Los valores. Entonces, este gráfico lineal está basado a un ángulo de 90 grados o de 180 grados, porque tiene el eje de X y el eje de Y. Si tuviéramos un gráfico en un formato de 3D, ya no solamente tendríamos un eje de X y un eje de Y, tendríamos un eje de Z, el cual le da la perspectiva en tercera dimensión. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, en la gráfica que estamos viendo, el fondo verde es como decir la plataforma donde se van a colocar los elementos del gráfico. El área de trazado, donde están el gráfico en sí, el eje de X y el eje de Y. Considerando que en el eje de X siempre tendremos los datos de tipo texto
y en el eje de Y siempre los valores. Luego tenemos el siguiente elemento, que es la leyenda. La leyenda prácticamente es la representación, ¿no?, de cada barrita o cada segmento de barra que se está representando. Cada una de ellas con un color. Cada una de ellas con un color. Ahora, la relación que tenemos entre la leyenda y el eje de X es continua. ¿Qué significa esto? De que yo puedo representar la leyenda, lo puedo transponer al eje de X y viceversa. El eje de X puede ir a la leyenda. O sea, quiere decir, si aquí yo tengo los meses que me dicen enero, febrero, marzo, etcétera, esos meses pueden ir a la leyenda y los productos pasarían al eje de X. Siempre hay una relación directa entre el eje de X y la leyenda, o la leyenda y el eje de X. Si ustedes se dan cuenta, hemos dicho que acá van textos y esto es texto. Pues ambos van a ir en dirección de lo que se quiera mostrar. Siguiente elemento. Tenemos, si yo tengo un eje de X, yo puedo colocar un título para el eje de X. Si tengo un eje de Y, le puedo colocar un título para el eje de Y. Y además le podría colocar un título principal. Además le podría colocar un título principal. Muy bien. Tengo casi todos los elementos, prácticamente todos los elementos de un gráfico. El área de trazado, donde están los que se crean las barras con los valores, este es el área de trazado. Ahí está, área de trazado. Si ustedes se dan cuenta, acaba de pasar como si fuera un flash. Ese flash me ha marcado, miren, lo voy a repetir. Ya, ese flash que ustedes acaban de ver corresponde a todo el área del gráfico. A todo el área del gráfico. Y el área de gráfico es la base principal donde van a ir todos los elementos o todos los objetos de un gráfico. Empezando por el área de trazado, donde van las barras que se crean con los valores. El eje de X, donde van exclusivamente los datos. El eje de Y, donde van exclusivamente los valores. El título para el eje de X, el título para el eje de Y, el título principal y la leyenda. Ahora, estos elementos del gráfico, que uno los va a ir agregando o quitando, se utilizan, ¿no?, a partir de esta cruz, de este elemento que está en la parte derecha, este signo más, que corresponde a los elementos de un gráfico. Entonces, en base a esto se van a generar todos los gráficos lineales. Acá tengo un ejemplo de un gráfico lineal donde me muestra todos los elementos que tiene un gráfico. El eje de X, donde me muestra el texto de los meses. El área de trazado, donde me muestra los productos a través con una etiqueta en cada leyenda. El eje de Y, que muestra los valores. El título para el eje de X, el título para el eje de Y y su título principal. Entonces, estos son todos los elementos que tiene un gráfico. Esos son todos los elementos que tiene un gráfico. Entonces, en base a este eje de X y eje de Y, considerando que en el eje de X siempre van los textos y que donde dijimos que yo podría colocar los productos en este eje, vamos a ver la problemática que existe cuando uno crea un gráfico de líneas y vamos a ver un tip especial ahí, cómo podemos sacarle la vuelta
a la hora de crear ese gráfico lineal. Muy bien. Vamos a empezar con dos gráficos, ¿no? Donde tengo una data que me muestra la producción de un producto X en toneladas, ¿no? En un periodo de un año. Y luego el comparativo de dos periodos, en el 2019 y en el 2020, ¿no? Con aproximaciones. Vamos a ver, chicos, algo muy importante. En el primer elemento del gráfico, yo tengo como título principal, ¿no? Tengo toneladas en texto. Pero da la casualidad que en este gráfico yo tengo números. Y este es exclusivamente el problema que tienen muchas personas cuando generan un gráfico de tipo lineal. Vamos a ver cómo primero se genera este gráfico, ¿no? Cuando lleguemos a este punto para crear estos dos y cómo le sacamos la vuelta, luego el tip, cómo puedo sacar la vuelta cuando son datos numéricos. Muy bien. Voy a comenzar por el primer gráfico, ¿correcto? Voy a seleccionar todo lo que quiero representar. Selecciono todo. Me voy a la ficha insertar. Me voy en el grupo gráficos. Selecciono líneas. Y tengo para generar este elemento, líneas. Puedo crear estas acá, líneas también. Puedo crear este con botones, este de acá. Ya, con marcadores. Voy a seleccionar el primero, gráfico normal, líneas. Y ahí está, chicos. Primero, quiero que se percaten de algo. En este tipo de gráfico lineal, prácticamente el gráfico ya se ha creado directamente. Me está mostrando en el eje de X los meses. Eso está perfecto. En el eje de Y me está mostrando los valores. Y ha tomado esta sección de toneladas como si fuera el título. Hasta ahí todo está bien. Hasta ahí todo está bien. Yo podría mejorar esta presentación del gráfico de una forma rápida utilizando estos elementos del gráfico que están aquí. Si lo quieren ver de nuevo, dice acá estilos de diseño, ¿no? Podría crear mi propio estilo personalizado, ¿no? Utilizando las herramientas. O hacer es aprovechar, utilizar este formato que ya está creado, donde me muestra prácticamente, ¿no? Los valores incrustados como marcadores. Muy bien. Lo único que me faltaría acá es cambiar el título, este título, ¿no? Que diga producción ¿no? De paltos 2019. Y ya tengo mi título. Le podría dar un formato para mejorar la presentación de mi título. Le podría dar un efecto. Y con eso tendría mi gráfico sencillo. Ahora, este gráfico ha sido sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos la etiqueta que me dice las toneladas producidas. Este tipo de gráfico lineal es sencillo, es súper sencillo. El problema radica cuando tenemos este tipo
de datos como encabezados que son títulos, pero son valores, son valores. Y vamos a ver qué pasa cuando tenemos ese tipo de gráfico. Voy a mover este gráfico que ya está concluido, lo voy a dejar aquí, para generar el gráfico que me han pedido, ¿no? Para solucionar el problema que tenemos. Muy bien, chicos. Paso número 1, yo tendría que seleccionar el mes, el encabezado, que es el título, que es 2019 el título, y el otro es 2020. Chicos, pero acá quiero que vean algo importante. Se supone que este 2019 debería tratarlo como texto. El 2020 debería tratarlo como texto, ¿correcto? Pero ojo, son datos numéricos. ¿Quieren comprobar que es datos numéricos? Lo voy a sumar. Miren. Sumo estos dos, presiono Enter y me está sumando los dos. O sea, quiere decir que son numéricos. ¿Y qué dice la teoría? ¿Qué dice la teoría del gráfico? Que dice que siempre los datos del eje de X o este eje de X puede intercambiar con la leyenda y viceversa, deberían ser textos. Ojo, deberían ser textos, pero en este caso son números. Y este es el problema que están teniendo muchas personas cuando crean su gráfico de líneas comparativos. Igual hubiese pasado si aquí ese valor hubiese estado donde dice toneladas. Entonces, vamos a ver cómo arreglamos, cómo creamos y cómo arreglamos este gráfico lineal cuando tiene los dos títulos como valores numéricos y luego veremos el ejemplo práctico, cómo le podrían sacar la vuelta de una forma rápida, ¿no? Para generar este gráfico. Muy bien. Paso número 1, seleccionamos todo el área, ¿no? de los valores, ¿no? Los datos con los cuales vamos a representar el gráfico. Se supone que yo en este caso voy a crear, si aquí he creado con una columna de valores, una sola línea, con estas dos columnas debo generar dos líneas comparativas. Muy bien, nos vamos a insertar, nos vamos al gráfico de líneas y voy a elegir este elemento que ya me aparece con marcadores. Este elemento es igual al que dice acá. Son los mismos, solamente que ahora lo voy a hacer con marcadores. Ya está. Muy bien, chicos. Miren, ¿ah? Si ustedes se dan cuenta, quiero que se percaten de algo aquí. Miren, lo voy a poner por acá. Quiero que se percaten de algo. Voy a ampliar un poco. Fíjense, tengo enero, febrero, marzo, abril. Perfecto. Y además me está saliendo, chicos, el mes. O sea, fíjense, miren. Lo voy a mover acá a la derecha. Me está saliendo como etiqueta de texto el mes. Lo está tratando como si fuera, o sea, un elemento de un mes que no existe realmente, porque mes es un título. Primer problema. Segundo problema. Mi valor máximo sería, a ver, vamos a ver cuál es el valor máximo entre los dos. En la primera columna, 150. En la segunda columna, 174. Sí, 174. Quiere decir que este valor debería estar 174. Sin embargo, me está tomando que el mes, ojo, el mes, este título de mes, me lo está considerando como si fuera uno de los meses. Y el valor de los meses, que es 2019-2020, me lo está considerando como si fuera un valor. Este es el problema que tienen las personas. Este es el gran problema. Ustedes se dan cuenta, no me está haciendo el comparativo. Me ha mandado de frente de 2000 a los valores bajos y hace los comparativos al RAS como que si fuera esto en millares y esto en decenas y centenas. Entonces vamos a ver cómo cambiamos este gráfico, ¿correcto? Cómo cambiamos este gráfico o cómo mejoramos este gráfico para volver
a crear un gráfico de este tipo que sea comparativo. Paso número 1. Lo que debo hacer es, primero, cambiar los elementos del dato donde yo le diga que solamente debo representar, primero, de enero a diciembre. 2. Los valores de enero, que son desde el 2019, corresponden desde el valor 43 hasta el valor 51, más no el 2019, que es una etiqueta. Y para el 2020, desde enero, que vale 55, son 55 toneladas, hasta diciembre 145. ¿Correcto? Muy bien. Si ya tengo mi gráfico generado, pero no estoy obteniendo los resultados, lo que debo hacer es cambiar los datos. Nos vamos aquí en la ficha diseño. Acuérdense que siempre cuando uno trabaja gráficos aparecen dos nuevas fichas, diseño y formato. Y esos corresponden a la herramienta de gráficos. Estas dos fichas solamente aparecen activadas cuando el gráfico está seleccionado. Muy bien, me voy a seleccionar datos. Y miren chicos acá. Lo voy a poner por acá para que lo vean. Miren lo que me dice. Tengo la serie 1 y la serie 2. O sea, ni siquiera me ha reconocido los títulos que están acá. Es como que ninguno de los dos tuvieran títulos. Porque está seleccionando como que si todo esto fueran valores. Entonces, ¿qué le voy a decir? Selecciono la serie 1 y le doy clic en modificar. Y miren, no tiene título. No tiene título la serie 1. ¿Qué le voy a decir yo a la serie 1? Miren, que el título, el nombre de la serie que es el título, es 2019. Y que los valores de la serie, chicos, los valores de la serie, miren, me está tomando todo esto de aquí, todo esto de acá, desde el 2019 hasta el 51. Por eso que toma este punto. Entonces, ¿qué le voy a decir ahora? Que solamente el rango son los valores del 2019. Esa es la serie 1. Ya seleccioné el título y ya seleccioné la serie y lo acepto. Muy bien. Luego, debo modificar la serie 2. Y selecciono la serie 2 igual, le digo modificar, selecciono el 2020 como título, selecciono el rango que corresponde a los valores de la serie, y si ustedes se dan cuenta, otra vez me está marcando el 2020, ahí está el 2020, como si fuera, ¿no? Un mes, pero no es un mes, es un título, ya seleccioné el título. Lo único que me faltaría seleccionar es el rango de valores que corresponden a ese dato. Regreso aquí, lo acepto y ya tengo prácticamente casi todo el comparativo. Ya tengo, chicos, mírenme. El 2019, esta es la leyenda, corresponde a todo lo del azul y el 2020 corresponde a todo lo naranja. Ahora sí hay un comparativo, pero todavía hay un problema. Se ha quedado la etiqueta del mes, como si fuera un elemento, ¿no? Que correspondía a los valores que tenían en el 2019 y 2020. Entonces, yo podría hacer lo siguiente, ¿no? Ahora lo que voy a decirle es que se supone que mes no está incluido como parte de las etiquetas, sino desde dónde? Desde enero hasta diciembre. Y con eso yo ya tengo mi rango que dice, las etiquetas o los rótulos para el año 2019 y 2020 son de enero a diciembre. Y acá ha desaparecido prácticamente el mes que aparecía en la palabra mes como si fuera un mes. Acepto. Acá en mi lista ya no aparece mes. Acepto. Y ya tengo mi gráfico. Ya tengo mi gráfico de líneas. Que me muestra
dos ejes lineales comparativos en base al 2019 y 2020. Y bueno, le podríamos dar un formato de una forma rápida, ¿no? Que diga acá, a ver, a ver, comparativo de producción ...2019-2020. Ya tengo el título, me voy a formato, le pongo un efecto en estilo, me voy a efecto de forma, le pongo un bisel, y sabemos que si queremos mejorar el tema del texto, en la ficha inicio, ustedes le pueden colocar el tipo de letra que ustedes crean conveniente, y le pueden dar un color que sea más llamativo. Y luego podría hacer doble clic en el fondo, en el área del gráfico, le podría dar un relleno con degradado, donde yo pueda manejar estos lápices que en alguna oportunidad hemos visto, donde me muestre los colores que uno quiere que aparezca con un pequeño degradado, ¿no? Le voy a dar un color a cada lápiz, solamente para poder apreciar mi gráfico lineal. Siempre se recomienda que los colores sean o suaves, ¿no? No tan fuertes. Muy bien. Entonces ya tengo mi gráfico, Si ustedes se dan cuenta, yo le he puesto acá un color que no me permite ver el eje de X. Entonces, tomo mi último lápiz y le voy a dar un color que me permita ver mi eje de X. Si yo quiero ver los elementos del gráfico, si yo quiero ver mis elementos del gráfico, yo diría lo siguiente, ¿no? Este sería el eje de, este sería mi eje de X. Este sería mi eje de Y. Este sería mi eje de Y. Este sería mi título principal. Esta sería mi leyenda. Correcto, voy a mejorar mi leyenda. Le voy a dar un diseño. Le voy a ir a formato. Le voy a dar un fondo. Le voy a dar un efecto. Y me voy a ir a inicio. Y voy a hacer que este valor se muestre mejor, aumentando el tamaño. Ahí está. Vamos a ver los elementos del gráfico que vimos inicialmente. Eje de X, eje de Y. En eje de X van siempre los valores. Ahí está. En eje de Y siempre van los valores. Acá, en eje de X siempre va texto, en eje de Y los valores. Esto es la leyenda, la voy a dejar por ahora abajo, la podría poner arriba. Este es el título principal. Si yo quisiera ponerle un título, a mi gráfico para el eje de X y el eje de Y, lo único que hacemos es irnos a los elementos del gráfico, al signo más, y activar los títulos de los ejes. Acá tengo. Acá le voy a poner meses. Le doy un formato.
Y ese formato se lo voy a pasar al título de Y. Y le voy a poner aquí toneladas. Toneladas. Y con eso yo tengo prácticamente mi gráfico. Podría incluir las etiquetas de los datos dentro de el gráfico lineal. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, con esto prácticamente yo ya tengo mis dos gráficos. El primer gráfico sencillo. El primer gráfico sencillo. ¿Por qué? Porque tenía como encabezado una etiqueta de texto. El segundo gráfico no me mostraba el resultado final que yo quería. Y no lo mostraba simplemente porque, lamentablemente, ¿no? En las etiquetas de texto teníamos valores. Y como teníamos valores, entonces no me estaba mostrando el resultado que uno quería. Y eso es lo que me estaban solicitando últimamente, ¿no? Que tenían muchos problemas de generar los gráficos lineales, en base, ¿no?, a unos títulos con números. Muy bien, chicos. Voy a sacar una copia a estos datos. Aquí al costado. Y les voy a dar el tip, cómo pueden hacer ustedes para hacer un gráfico donde no tengan que hacer todos los cambios que hice para representar este valor comparativo. Porque acuérdense que en este gráfico, estos datos numéricos han sido considerados como si fueran datos, ¿no?, de producción de un mes, llamado mes, que no existe realmente porque los meses de un año son de enero a diciembre y no la palabra mes. Muy bien. Vamos a ver cómo podemos hacer un gráfico y no cambiar absolutamente nada, seleccionando el rango de títulos, nada. Paso número 1. Yo tengo mi gráfico, yo sé que este valor es 2019 y esto de acá es 2020. Yo le puedo decir lo siguiente, que esto es X, le pongo un texto, y esto es Y. XY nada más. XY. Como títulos, ¿no? O le puedo decir XZ, nada más. O le podría decir AABB. Cualquier texto que se coloque como título. ¿Para qué? Para que no lo reconozca como un dato numérico y se vaya al eje de Y. Entonces le pongo texto nada más. Para luego modificar por el valor numérico y lo reconozca como texto. Entonces, selecciono todo el gráfico, toda la data, todos los datos lo que voy a generar. Me voy a la ficha insertar, creo un gráfico lineal y creo el mismo gráfico con marcadores. Y miren, chicos, ya se creó automáticamente el mismo gráfico, miren, automáticamente el mismo gráfico y no he tenido que cambiar nada. ¿Por qué? Porque a este gráfico yo le he puesto como títulos a y a B. A este gráfico que ya está creado, prácticamente ya está completo, este gráfico prácticamente que ya está completo, lo único que lo voy a hacer es lo siguiente, miren. Este A, que es 2019, y este BB, que es 2020, que le había puesto texto, porque siempre dicen, siempre hay una relación entre el eje de X y la leyenda. ¿Qué voy a hacer? Como esto ya es un texto, ya está reconocido, que inicialmente le puse como texto, le voy a poner ahora el valor que corresponde. ¿Qué le pongo? 2019 aquí, y acá le pongo 2020. Y
Fíjense, ya cambió y no me modificó nada de gráfico. Entonces, a eso vamos, que siempre uno tiene que reconocer cuál es el eje de X, cuál es el eje de y qué es lo que queremos representar. Entonces, en este tip que les estoy dando, cuando quieran hacer un gráfico lineal y los títulos sean numéricos, ustedes primero pónganle un texto, ¿no? Y después, ¿no?, le cambian, como hemos hecho en este momento. Y de ahí ustedes podrían darle pues algún formato que ya está predefinido, ¿no? Hay formatos que ya están predefinidos que les permiten ver, ¿no?, la gráfica que estamos representando. Entonces, de esa forma podemos crear los gráficos lineales, ¿no?, para representar o para diferenciar los ejes. Muy bien, espero que haya podido darle solución a todas aquellas personas que me escribieron y me pedían este gráfico, ¿no?, el cual les ha causado muchos problemas, ¿no?, con estos datos numéricos. Entonces, se los voy a compartir y cualquier cosa, estamos para servirlos. Agradezco una vez más a todos aquellos que llevaron cursos con nosotros a través de la empresa TIS Computer, ¿no? Y nosotros seguiremos creando los videos para compartirlo con ustedes. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.